¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos acompañándolos en este miércoles en el que estamos, creo que todos imbuidos de este clima tan particular que tiene la Fiesta del Milagro en Salta. Hoy particularmente este miércoles en el que empiezan a llegar muchísimas delegaciones de peregrinos, ya empieza a ganar la emotividad en absolutamente todos, incluso en aquellos que están un tanto alejados de las creencias o están dentro del agnosticismo o del ateísmo, de lo que sea. Es imposible no conmoverse con estas manifestaciones y estas muestras de fe. Así que bueno, pero la actualidad, la realidad siguen, están con nosotros y debemos tratarlas. Y la tarea nuestra, que es la de informar, tendrá en la agenda de hoy a un concejal que se está yendo y va a asumir como diputado, y va a venir un concejal electo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de toda esta situación un tanto inédita sin dudas, pero también una situación de mucha incertidumbre de lo que pasa en la municipalidad. ¿Hay transición o no hay transición? ¿Hay gobierno o no hay gobierno? ¿Están pagando los proveedores o no están pagando? ¿Las obras están paralizadas o no? Bueno, hay un clima de incertidumbre que creo que es inédito en Salta, por lo menos en la municipalidad de Salta. Así que de este tema nos ocupamos en el día de hoy. Y esta tarde se ha conocido el nuevo índice de inflación, la inflación del mes de agosto, que obviamente sobrepasó el 12%, que se ha cumplido aquellos pronósticos de que esto iba a tener una inflación de 2 dígitos y que está además duplicando a lo que fue la inflación del mes de julio. Esto además pronostica para adelante situaciones aún un poco más complicadas. Así que hoy nos ocupamos de este tema porque vamos a tener a un economista charlando con nosotros sobre esta cuestión. Así que a todos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos. Cada vez que vamos abriendo distintas etapas de la obra nos sentimos emocionados y orgullosos de una obra tan esperada, tan soñada por los salteños, y bueno, en épocas de crisis poder estar inaugurando una obra de esta magnitud nos enorgullece muchísimo y los salteños se lo merecen. Siempre creo, siempre trabajo, siempre gestiono. Palabra empeñada, palabra cumplida, y como siempre digo, uno no es lo que dice sino lo que hace, y las obras están a la vista. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sea nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. Feliz milagro para todos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven.
Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Bueno, les decía que vamos a intentar conocer un poco, o por lo menos ver si podemos clarificar un poco lo que pasa en la Municipalidad de Salta, con una situación bastante extraña. Yo les decía inédita en la presentación del programa, porque pocas veces se ha visto una transición de estas características, o sin transición, mejor dicho. Y hemos invitado a José Gaufín, él es actualmente concejal, es diputado electo, y quiero preguntarle cómo están viviendo en el Consejo Deliberante esta situación, pero bueno, hay mucha cosa para consultarle, para preguntarle en este tiempo tan particular y en estos meses de muchísima incertidumbre. José, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Bueno, te toca estar de presidente del Consejo Deliberante ahora, ¿no? Sí, desde el lunes que nuevamente la intendenta se ausentó de la provincia, delega su responsabilidad en el presidente del Consejo Deliberante y yo asumo como presidente del Consejo Deliberante. ¿Se ausenta de vacaciones o por trabajo? No sé qué se sabe. La verdad que no lo sé. Cuando uno lee la delegación no indica las causas. También delegó la semana pasada de martes a viernes y nuevamente desde este lunes hasta el próximo viernes. No sé, de la semana pasada trabajó un día, sí, digamos, y se tomó vacaciones dos, sí. y ahora tampoco. Trabajó el lunes y arrancó de nuevo sus vacaciones. A las 11:38 está firmada la delegación. Nuevamente el presidente del Consejo Deliberante la responsabilidad de llevar adelante el Departamento Ejecutivo Municipal. Bueno, cosas extrañas que están pasando en la municipalidad. ¿Qué sabes? ¿Hay transición o no hay transición? La realidad es que no hay transición. Hubo un intento, hace un mes aproximadamente, y digo un intento porque hubo alguna reunión, había personas designadas para llevar adelante esa transición. Esto es lo que yo entiendo y esto es lo que me dicen. Claramente desde el equipo que está ingresando con el intendente electo, y también me lo dicen desde adentro de la municipalidad. Hubo un intento, de alguna manera algunos temas se iban planteando, bueno, esto sí, esto no, esto lo hacemos así, bueno, y ahí es como que se enfrió la cosa, y hoy en día no hay transición, esa es la realidad, no hay equipos trabajando. Y yo siempre digo, ¿no? Las transiciones tienen que ser en dos aspectos. Y déjame que antes que siga en este tema, diga, bueno, la transición tan larga también es un efecto no deseado y muy malo de la decisión de adelantar tanto las elecciones. Nunca. Y esto sabemos perfectamente que adelantar las elecciones desde abril a diciembre es mucho tiempo para un gobernante, sea provincial o sea municipal, que se va y que deja ese gobierno. Es mucho tiempo para convivir, sin duda que este tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre, pero también tiene que ya el otro que tiene ese aval de la sociedad puede dar opiniones en muchos temas, ¿no? No solamente los que trasciendan, sino aquellos que condicionen aspectos de su gobierno. Pongo un solo ejemplo, ¿no? El tema de las fotomultas. Hay un contrato firmado. Yo entiendo que el gobierno que está quiere seguirlo y el gobierno que viene, el intendente que viene, no quiere seguirlo. Entonces es un tema que va a trascender la gestión de la actual intendente, entonces tiene derecho el intendente electo a opinar sobre el tema y también dar su opinión firme sobre el tema, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, digamos que insistir con un tema que va a dejar comprometida la otra gestión no habla muy bien, digamos, de la actual intendenta, porque a 2 meses de irse, dejar un contrato de esta característica para el que viene, sabiendo que el que viene no lo quiere,
digamos, me parece que es una torpeza política ya, ¿no? Es peor que eso porque el contrato lo firmó antes de las elecciones, evidentemente no iba a empezar a meterle fotomulta a todos los salteños antes de las elecciones, era como pegarse un tiro en el pie, digamos, lo postergó, perdió y esto enrareció más aún el tema porque no tiene ya la fortaleza para llevar adelante un contrato de estas características. Además, en el Consejo tuvo, digamos, una negativa rotunda. La tuvo desde hace 2 años, ¿no? Porque viene hace 2 años el tema ahora, bueno, ya estaba de alguna manera consolidado desde el punto de vista legal a través de una licitación que era dirigida, pero bueno, ya estaba consolidado. Es un tema que, evidentemente, lo pongo como ejemplo, marca lo difícil que es una transición cuando es con tanto tiempo de anticipación y cuando los dos tienen alguna legitimidad en cuanto a decisiones que se pueden ir tomando para la entrada del municipio hasta el 10 de diciembre y todas aquellas que trascienden. Nosotros en el Consejo, por ejemplo, hemos también avanzado en una transición que son menores aspectos, pero son muy importantes. Por ejemplo, el próximo lunes 18 va a estar en el Consejo Deliberante el intendente electo, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, invitado por un proyecto que hemos presentado desde nuestro bloque sobre la sindicatura municipal. Es decir, para mejorar el control interno, para mejorar los procesos que hagan mucho más eficientes, sin aumentar la estructura, buscamos que haya un mejor control. Y en ese aspecto, este proyecto de ordenanza, bueno, él va a ir a dar su opinión también, porque quien va a ejecutarlo va a ser él. Y es muy importante en el tema de control de la hacienda pública la decisión política. Por eso a nosotros parece muy importante que él vaya, que dé su opinión, que lo avale y que eso después también la sociedad le pueda reclamar. Bueno, el intendente electo apoyó que haya un fuerte control interno, no solamente para cuidar el peso, como se dice, sino para tener una municipalidad mucho más eficiente, ¿no? José, se ha discutido en estas últimas semanas mucho sobre si queda una gran deuda o no, o sea, si Betina Romero deja a la municipalidad con una enorme deuda. Paula Benavides nos dijo hace 1 o 2 semanas en este programa que aquel plazo fijo de 2.000 millones de pesos desapareció, que no se sabe a dónde fue. Te pido, ¿esto es así efectivamente y no hay cómo saber? Esto es un dato claro. Están auditándose, porque durante las transiciones también hay un programa de control externo de parte del Tribunal Administrativo de Cuentas y que tiene una planificación específica o particular para una transición. Se están auditando cuál ha sido el destino de esos 2.000 millones de pesos, que es cierto, estaban en plazo fijo o dentro de un manejo financiero lícito, pero que de pronto desaparecieron. Obviamente se desapareció en gasto de la campaña política. Esta es la realidad. Y también hay que decir, todo lo que estaba planificado para hacer obras durante el año, de pronto se contrató y se largó todas las obras a la misma vez. Es imposible desde el punto de vista financiero decir que esto se va a cumplir. Y ocurrió lo que debía ocurrir, lo que iba a ocurrir. Pasadas las elecciones, la mayoría de las obras se paralizaron y van avanzando en función de la posibilidad que tienen las municipalidades de pagar. Imagino que debe haber reclamo de las constructoras que están paralizadas. Exactamente. O sea, uno dice, no, nosotros no debemos nada, estamos al día. Sí, pero no están pagando las redeterminaciones de precio. Y va a haber mucho más costo por esas redeterminaciones, porque a medida que avanza el tiempo, las redeterminaciones son mucho mayores. Prácticamente vamos a duplicar el costo de las obras contratadas. Bueno, ahora por lo pronto ya hay un 12,5% más de inflación, o sea, de agosto, ¿no? Desde febrero, que fueron contratadas la mayoría, enero, hasta fin de año vamos a tener un 140% de inflación. Entonces, obviamente que vamos a tener un desequilibrio, va a quedar un pasivo. Permanentemente la administración municipal dice que no, pero si no están pagando las redeterminaciones y si tenemos una cantidad de obras contratadas que se van a presentar reclamos, no tenemos duda de eso, porque no están avanzando en función de que no hay disponibilidad financiera. Entiendo yo, la municipalidad dice que no, pero la verdad es que al final seguramente va a quedar algo mucho más importante que una deuda corriente, que es la deuda del mes, digamos, ¿no? Evidentemente va a quedar algún desequilibrio. Respecto de los 2.000 millones de pesos en plazo fijo, ese movimiento financiero no está establecido con un fin específico, digamos, no se presupuesta un fin específico, es decir, tenemos 2.000 millones que se van a gastar únicamente o en obra pública o en asistencia social o en lo que sea. ¿Eso no está predeterminado?
Nosotros tenemos una ley madre que se llama la ley de presupuestos, como todo, como la provincia, como la nación. Nosotros hemos buscado desde Juntos por el Cambio, desde el PRO, limitar la movilidad de partida. Pero la realidad es que la única partida que más que se duplicó fue 130% más se gastó en publicidad y propaganda. Evidentemente, gran parte de esa plata fue a publicidad, de la enorme cantidad de publicidad que tenía la municipalidad en ese momento. Obviamente no era para publicitar los actos de gobierno, sino para instalar la imagen y una campaña en función de la candidatura de Bettina Romero. Ahí fue un gran porcentaje de esa plata. Y la otra, en pagos de obras que se empezaron, que se dieron el anticipo y que ahí están sin funcionar. Pongo un solo ejemplo, la obra de la avenida Hipólito Yrigoyen, tan promocionada, el corredor de la Hipólito Yrigoyen, se dio un anticipo de 300 millones de pesos, la obra está prácticamente parada, digamos, no hay un avance concreto. De hecho, hace un mes estuvo... ¿Se pudo determinar qué avance de obra tuvo eso? No, eso también está parte de los informes que hemos pedido. Hace un mes estuvo el secretario de Hacienda, dijo, yo no debo nada, no tengo ningún certificado de obra de esa obra, yo estoy al día. Es decir, como si fueran compartimentos estancos. Bueno, evidentemente él tiene una responsabilidad, el secretario de Obras dirá lo suyo, pero acá la realidad es que se contrató una obra que se dio un enorme anticipo y que ahí está la obra, digamos, con un avance mínimo a lo largo de prácticamente 6 meses. Entonces, evidentemente, entre la plata que fue a publicidad, a anticipos de obras como esa, evidentemente terminó yéndose esos 2.000 millones de pesos, con una mirada no pensando en las necesidades de la gente o de la ciudad, sino en una mirada totalmente electoralista, ¿no? José, permíteme, no tengo mucho más tiempo, pero no quisiera terminar la entrevista sin consultarte sobre las elecciones en la que están obviamente trabajando, y muchos sé que dentro de Juntos por el Cambio. ¿Con qué ánimo? ¿Qué expectativas tienen respecto de esto que terminó en la PASO por lo menos con 3/3? ¿Cómo están? Muy bien, la verdad que muy bien. Primero, fortalecidos por ese liderazgo que se dirimió en la PASO. Claramente Patricia Bullrich ha demostrado su liderazgo no solamente en el PRO, sino también en Juntos por el Cambio. Segundo, claramente con un proyecto de país que a la larga, y avanzan los días, la gente va entendiendo perfectamente que tiene una persona como Patricia Bullrich que tiene un proyecto, un equipo, y lo que más es importante en ella es el liderazgo enorme y esa fortaleza que la ha demostrado. Es decir, no es Patricia una candidata que vamos a ver cómo sale. Ha demostrado una fortaleza enorme cuando se enfrentó al kirchnerismo, por ejemplo, con el tema de Maldonado, que querían cargarle un muerto a la gendarmería, digamos. Ha demostrado ese liderazgo, ha demostrado la fortaleza que tiene para llevar adelante esas grandes luchas que hay que dar en Argentina, como es, por ejemplo, la mafia sindical, que es un tema que realmente le pesa a la economía, ese enorme costo gremial, como digo yo, ¿no? A veces dicen costo laboral, pero en realidad el costo laboral es el costo gremial, que tenemos un país donde el gremialismo lo único que hace es enriquecerse. Patricia Bullrich tiene esa fortaleza y la gente va mirando en ella esa líder y que tiene todo el condimento necesario para este momento del país, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí tienen expectativas de un balotaje, de estar en el balotaje. No va a haber duda que yo creo que va a haber balotaje y que va a ser entre Javier Milei y Patricia Bullrich, porque también en las PASO nos quedó claro que la sociedad argentina dijo basta al populismo del kirchnerismo, al populismo demagógico de Massa, basta de mentirnos y de generar más pobreza en Argentina. La gente es como que miró o giró un poco hacia la derecha, mirando que aquí hay una esperanza en función del progreso, del trabajo, del mérito. Creo que ese giro no va a cambiar, por lo tanto el balotaje va a ser entre Bullrich y Milei, y luego a partir de ahí yo estoy convencido y totalmente confiado en que Patricia Bullrich va a ser la próxima presidenta de los argentinos. Gracias por venir, José, como siempre, muy amable. Gracias, un gusto estar hasta cualquier contigo. momento. En el próximo bloque seguimos charlando del tiempo político en el que estamos inmersos, y estamos hablando también de la municipalidad, pero con alguien que va a llegar al Consejo Deliberante, y queremos ver qué tiene pensado respecto de todo este panorama tan oscuro y tan difícil de analizar en el que está imbuida la Municipalidad de Salta en este momento.
Ya volvemos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Cada vez que vamos abriendo distintas etapas de la obra nos sentimos emocionados y orgullosos de una obra tan esperada, tan soñada por los salteños y bueno, en épocas de crisis poder estar inaugurando una obra de esta magnitud nos enorgullece muchísimo y los salteños se lo merecen. Siempre creo, siempre trabajo, siempre gestiono, palabra empeñada, palabra cumplida y como siempre digo, uno no es lo que dice sino lo que hace y las obras están a la vista. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sean nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. Feliz milagro para todos. Bueno, recién José Gaufín nos daba un panorama cómo se ve desde el actual Consejo Deliberante todo esto que está pasando en la municipalidad, que es un clima totalmente de incertidumbre. Y hemos invitado hoy a Martín del Frari, que es un concejal que va a llegar, que va a asumir en diciembre, y queremos ver cómo están mirando ellos este panorama que se está viendo ahora, que indudablemente es de preocupación de todos. Así que Martín, gracias por venir. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Indio, por invitarme y bueno, buenas tardes a la gente que nos está mirando. Bueno, ¿cómo estás viviendo este tiempo previo a asumir y esto que estás viendo en el que ya empieza a coincidir todo el mundo, no hay transición? ¿Coincidís? Coincido con vos, no hay transición, a pesar de que el intendente electo, Emiliano Durán, después de las elecciones, tuvo la buena predisposición de ir a la Municipalidad de Salta a reunirse con la intendenta Bettina Romero. Estuvo allí, conversó, planteó cuáles eran las preocupaciones que él tenía con respecto al municipio, a lo que iba a ser la transición. Y después de ese primer contacto, nunca más hubo un contacto de parte ni de la intendenta Bettina Romero ni de sus funcionarios para con el intendente electo Emiliano Durán y con los funcionarios que están ayudándolo a que se realice esta transición. Con mucha preocupación porque hoy en día la municipalidad prácticamente está en un estado de acefalía. No sabemos quién gobierna, no sabemos si los funcionarios van a trabajar o no van a trabajar. La verdad que nadie soluciona nada a la gente. Obras paralizadas en toda la ciudad de Salta, más de 25 obras paradas. Los funcionarios no dan respuesta. Recién lo escuchaba Gaufín, donde uno de los secretarios de gobierno se lavaba las manos como diciendo que ellos no tienen nada que ver con nada. Y al medio los vecinos de Salta que están sufriendo la falta de la terminación de estas obras que se prometieron en campaña política y que no se terminaron nunca,
con una municipalidad que no tiene un peso en las arcas municipales, con un plazo fijo de más de 2.000 millones de pesos que ya no existe. Nadie sabe a ciencia cierta en qué se gastó ese dinero, y con algunos pedidos de informe que hizo el Consejo Deliberante y que todavía no se contestaron. Hay mucha preocupación y se empieza a hablar de esto por lo que se supone puede ser una deuda que quede y que deje esta gestión a Emiliano Durán. ¿Hay cómo precisar esto, si existe, digamos, este pasivo que va a quedar ahí, digamos, esta ancla difícil, ¿no? Sin duda. Bueno, si hay algo que se ha caracterizado, Indio, la gestión de Betina Romero, ha sido la falta de acceso a la información pública, al periodismo. Todo se vive con un hermetismo total. Se han hecho licitaciones en tiempo que el Consejo Deliberante no sesionaba, en épocas de vacaciones, entre gallo y medianoche se han firmado convenios, como por ejemplo el famoso convenio que regula y entrega el servicio de los crematorios municipales en la ciudad de Salta a una empresa privada que se lo dieron por 35 años. Una locura, si tenemos en cuenta que una gestión de una intendenta dura 4 años, no podemos estar entregándole un servicio de la municipalidad a un privado por 35 años, una locura. Bueno, y esta mala relación... Sin que se sepa tampoco los alcances del acuerdo, ¿no? Sin no hay que se mucha claridad, ¿no? Exacto, ¿no? Y después podemos, dentro de un rato, hablar un poco también del convenio de la fotomulta que se quiere cerrar. Pero volviendo a este hermetismo que maneja la municipalidad y la gestión de Betina Romero, ha tenido siempre una mala relación con los concejales, a pesar de que la Carta Orgánica Municipal dice que el intendente gobierna junto a 21 concejales. Que le guste o no al intendente Romero, son 21 concejales que han sido elegidos por el voto del pueblo y que ella le debería de haber consultado. Ha tomado decisiones de manera inconsulta, ha hecho todo a su manera y los resultados han sido que perdió de una manera contundente las elecciones el 14 de mayo por 17 puntos. Esto es, me parece que inédito, ¿no? Porque, no sé, José nos decía que la intendente estuvo la semana pasada de vacaciones, que trabajó un solo día y que ahora estuvo el lunes nada más de esta semana y se volvió a tomar vacaciones. Esta incertidumbre, que no hay, digamos, nadie que dé explicaciones, nadie que le diga algo a los proveedores que están reclamando deudas, que nadie, decías vos, no se sabe si hay gobierno o si no hay gobierno, una transición que no existe. Una transición que no existe y hay conflictos con los empleados, con los gremios municipales, con las empresas que tienen obras con la Municipalidad de Salta, a la cual no se le está pagando de manera normal, y la intendenta de vacaciones. Y por otro lado, no se está respetando una ley provincial, que es la 8031, si no me equivoco, que tiene que ver con los traspasos, tanto en los gobiernos municipales como en los gobiernos provinciales, que habla de cuáles son las normas y que aconseja determinados puntos que no tiene que hacer el intendente que se está yendo, o la intendenta en este caso, que tiene que ver con no tomar nuevas deudas, firmar nuevos contratos a futuro, no tomar personal de planta política, pasarlo a planta permanente, no hacer gastos innecesarios que comprometan el equilibrio fiscal de la próxima gestión, en este caso la de Emiliano Durán, que va a asumir el 10 de diciembre y se va a encontrar con una municipalidad sin dinero, totalmente endeudada y con un montón de conflictos dando vuelta. Recién escuchaba la obra del canal de la Irigoyen, una obra que es costosísima, que no tuvo la planificación correspondiente, ni se estudió cómo se lo iba a hacer a ciencia cierta, se la alargó para generar una idea electoralista, ¿no es cierto?, una propuesta electoral, y se la dejó tirada, abandonada, y ahí están los vecinos no sabiendo qué va a pasar con eso. Y yo conversaba el otro día con el intendente electo, con Emiliano, y conversábamos sobre la enorme cantidad de dinero que sale esa obra, una obra que quizás no era para ahora, para hacerla ahora mismo, no era tan necesaria como obras que necesitan los barrios y que no hay dinero para hacerla. Entonces, yo creo que estamos en condiciones de decir, Indio, que la gestión de Betina Romero ha sido la peor gestión municipal de la historia en la ciudad. Porque además de todo esto que está pasando, me parece que no es un dato menor esta suerte de que la intendenta de la ciudad en la que ocurrió el milagro de aquel terremoto que dio origen, digamos, a esta fiesta tan particular de fe, no esté en la ciudad en que todo esto se produjo, que indudablemente es una cosa que abarca absolutamente a todos los salteños, ¿no? De punta a punta de la provincia, pero que
que la intendenta de la ciudad donde esto se produjo, donde está la catedral, donde todo el mundo peregrina, no esté, es llamativo por lo menos, ¿no? Es totalmente llamativo. Yo recién venía de un plenario de unas organizaciones del Valle del Lerma en La Merced, y me venía cruzando con los grupos de peregrinos que vienen hacia la ciudad, y esto, como vos bien lo describiste, es una fiesta de toda la provincia, es religiosa, es cultural, es social, y la intendenta no va a estar presente. Y no solamente eso, sino que a partir del año pasado le ha quitado la posibilidad a la gente de estar ahí frente a la catedral, como lo hicimos durante siempre, desde que yo tengo uso de razón. Cuando íbamos a rezar la novena con nuestra familia, íbamos a la catedral, teníamos a los puesteros que vendían las cédulas, a las monjitas que vendían alguna cosa, a la gente, fundaciones que se acercaban allí, todo alrededor de la Plaza 9 de Julio y de la catedral. Y los ha sacado y los ha llevado al Campo La Cruz. Ahí están sin poder vender nada, cada vez menos gente que el año pasado, que vendieron muy poco, en medio de la tierra. El año pasado estuvieron en medio del barro porque llovió. Entonces, bueno, ayer el viento voló todos los gaseos. El viento voló los gaseos, ¿no? Entonces hay cuestiones que uno dice, realmente la señora intendenta vivió realmente en Salta como para saber cómo piensa el salteño, la idiosincrasia que tenemos nosotros los salteños, porque pareciera ser que gobernó como si hubiera vivido toda la vida en otra ciudad. Lo mismo pasó con la ciclovía, con las bicisendas, algo que funciona muy bien en otros lugares del mundo, en Europa, en Suiza, en Holanda, donde la gente tiene otra cultura y otra idiosincrasia y que utiliza esas vías para transportarse. Acá no funcionó, hemos arruinado arterias que servían para descongestionar el tránsito, como la avenida Belgrano, e hicimos una bicisenda en una de las calles más angostas de la ciudad, como es la calle Alvarado. Bueno, toda esta serie de errores que ha tenido la gestión del intendente Romero la han llevado a perder la elección con Emiliano Durán. Lo más preocupante es si se puede cuantificar esta posible deuda que va a recibir, o esta herencia que va a recibir Emiliano Durán. ¿Hay posibilidades, digamos, de que esto se pueda hacer desde el actual Consejo? Porque cuando a ustedes les toque asumir, ya va a estar también Emiliano ya van a estar ustedes asumidos cuando Emiliano llegue a la Intendencia. El tema es cuándo se determina esto, ¿no? Claro, porque las partidas presupuestarias y el presupuesto que tiene la municipalidad para gastar ya estaba asignado. Me parece a mí que hay muchos pedidos de informes y hay endeudamiento que está tomando la Municipalidad de Salta con obras a futuro, más de 45 obras a futuro, que van a comprometer al intendente Emiliano Durán cuando asuma en más de 1.500 millones de pesos. Si a eso le sumamos que están contratando, están haciendo de planta permanente a un montón de empleados que son empleados de la planta política de la señora intendenta, y empezamos a agregar, estamos hablando un déficit de alrededor de 5.000 millones de pesos, lo cual Indio ameritaría, por parte de los concejales que vamos a asumir. Comprobables, más o menos comprobables. Se está hablando, ¿no? Los que saben de números están hablando, yo no soy un especialista en economía, pero los que saben de números dicen que aproximadamente sería un déficit de 5.000 millones de pesos, deuda que va a dejar la gestión Romero, lo cual amerita, me parece a mí, un pedido de auditoría por parte del próximo Consejo Deliberante, ya sea por intermedio de la auditoría de la provincia o contratar una consultoría externa para que verifique dónde fueron a parar estos fondos que estaban asignados o dinero que nadie sabe dónde fue a parar. Te doy un ejemplo. En septiembre de 2022, desde septiembre de 2022 a febrero de 2023, la Municipalidad de Salta hizo pagos por un total de 75 millones de pesos a 3 consultoras de Buenos Aires, de un mismo dueño que se llama Gustavo Bachbinder. Cuando le preguntaron a Agustina Gallo y a otros funcionarios de la municipalidad para qué se habían dado estos 75 millones de pesos, se habían pagado, dijo que era para manejar las redes sociales de la municipalidad. Y quedó ahí, hicieron un informe donde no especifican claramente cuál es la función que cumplieron las 3 consultoras, que son de un mismo dueño. Raro de esto, ¿no es cierto? Que son de un mismo dueño. Sí, claro. Entonces me parece a mí que hay cosas que no han quedado muy claras, que tienen que ver con la transparencia y que ameritaría a un pedido de auditoría. Uh-huh. En este contexto, ¿cuáles serían tus prioridades en el Consejo Deliberante? Digamos, trabajar en esto, en pedir una auditoría, por ejemplo. Sí, uno de los puntos sería trabajar junto al resto de los concejales en un pedido de una auditoría sobre la obra pública
de la gestión Romero y sobre estas cuestiones que no han quedado muy claras, pero también desde mi lugar como concejal y ya teniendo la experiencia de un mandato anterior y que me encuentra mucho más maduro y mucho más tranquilo en mi carrera política, me parece que tenemos que comenzar a pensar, Indio, en el desarrollo de una Salta que no crezca solamente para la zona noroeste, lo que es la autopista Circunvalación Oeste, San Lorenzo Chico, que ha tenido una explosión de desarrollo, que ha tenido una explosión de modernización y que la ciudad de Salta tiene que crecer de manera equitativa, ¿no? Yo comparto una visión con Emiliano Durán, es que tenemos que ser más equitativos en el crecimiento de la ciudad, en el desarrollo. Salta no termina en Aunor, tenemos 10 kilómetros más allá de Aunor, tenemos que comenzar a desarrollar esa zona, lo que es la zona este de la ciudad, lo que es la zona sudeste, donde faltan tantas cosas, y no seguir haciendo que crezca una zona particular de la ciudad, que me parece genial, que crezca y se modernice, pero también tenemos que aportar para que crezca todas las zonas de Salta y comenzar también a pensar en una Salta que tiene que crecer hacia arriba, modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la obra pública y con el PIDUA, para que se pueda construir más de 7 pisos. Yo tengo amigos que son inversores, que son constructores, que quieren venir a invertir a Salta desde Buenos Aires y me dicen, che, pero en Salta no podemos construir más de 7 pisos. Y estos impedimentos que tenemos ya no lo podemos tener más. Eso generaría inversión, generaría fuentes de trabajo, generaría plata que se inyecta y un montón de empresas que van a querer venir a Salta a invertir y a trabajar. Además de la necesidad de vivienda que se tiene, ¿no? Ese punto es importantísimo. ¿Por qué suben tanto los alquileres en Salta comparado con otras provincias de la Argentina? Y porque no hay oferta. Sí, sí, sobra demanda y no hay oferta, hay déficit. Entonces un departamento para 2 personas vale 250 mil pesos en el centro de la ciudad y en otras provincias vale la mitad. Entonces si dejamos que se construyan edificios de altura, vamos a tener una oferta mucho mejor. No me queda mucho más tiempo, así que te pido una respuesta muy corta. Sí. ¿En qué quedó aquel programa ambicioso de Betina Romero de la Hora de los Barrios? ¿Fue solo un eslogan o qué crees que quedó eso? Yo creo que cuando Betina Romero llegó con mucha expectativa, que la Hora de los Barrios, y usó muchos eslóganes para comunicar su gestión, que hablaban también de que hacían las cosas bien. ¿Te acordás que había uno que decía sí, la Hora de los Barrios y haciendo las cosas bien? Nada de eso llegó. Lo único que se invirtió fue en el centro de la ciudad, se gastó dinero innecesario en la Plaza 9 de Julio, por ejemplo, se gastó dinero en las bicisendas, se gastó dinero en los macetones que pusieron en la avenida Bicentenario y no llegó nunca a la Hora de los Barrios, y ahí están los barrios de Salta sin cordón cuneta, sin asfalto, sin iluminación, sin cámaras de seguridad, que yo sé que la seguridad tiene que ver con la provincia, pero la municipalidad aporta y mucho, porque si vos no podás los árboles como corresponde, nadie podía poner una cámara donde si no se ilumina y todo lo demás, ¿no? Así que la Hora de los Barrios nunca llegó, la canalización nunca llegó y tenemos más de 360 barrios y villas. Martín, gracias por venir, muy amable. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando de economía. Vamos a charlar con un economista sobre este índice de inflación que se ha conocido, el índice de inflación de agosto, que se ha conocido en la tarde de este miércoles. Ya volvemos. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sea nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. Feliz milagro para todos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Ahora Saeta tiene nueva página web.
Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Cada vez que vamos abriendo distintas etapas de la obra nos sentimos emocionados y orgullosos de una obra tan esperada, tan soñada por los salteños y bueno, en épocas de crisis poder estar inaugurando una obra de esta magnitud nos enorgullece muchísimo y los salteños se lo merecen. Siempre creo, siempre trabajo, siempre gestiono, palabra empeñada, palabra cumplida y como siempre digo, uno no es lo que dice sino lo que hace y las obras están a la vista. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, este miércoles se ha conocido el índice de inflación del mes de agosto. Se preveía que iba a ser de 2 dígitos, lo que indudablemente empieza a agravar muchísimo el cuadro de situación ya grave que tenemos y que indudablemente esto también proyecta que hacia adelante las cosas pueden empeorar, sobre todo a partir de esta especie de olla de presión en donde se está sosteniendo la tapa para que no salte con estos congelamientos de precios. Por eso queríamos hoy charlar con un economista y le voy a agradecer a Valeriano Colque que nos haya atendido hoy día para que podamos analizar un poco de este 12,5 porque además creo que el rubro alimentos es el de lo que más saltó, creo que está rozando el 15%, pero posiblemente él me pueda dar algunos datos más. Y fundamentalmente lo que queremos conocer es cómo sigue esto, digamos, cómo esto golpea y cómo, en definitiva, si esto es un trampolín o no para que el próximo mes puedan las cosas ir un poco más allá. Así que voy a agradecerle a Valeriano que nos haya atendido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, estimado amigo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Te estuve escuchando, la inflación de agosto fue de 2 dígitos, el 12,4, y la de alimentos 16,5, la de alimento y bebida, la de agosto. Por supuesto que esto evidentemente va a seguir en este ritmo de 2 dígitos por lo menos en septiembre, porque siempre los impactos suelen tener su tiempo para hacerse efectivo luego de un acto económico, ya sea una devaluación o bien un plan platita como está ocurriendo ahora. Por supuesto, evidentemente esto va a seguir porque no hay ningún plan de estabilización, ni menos a esta altura del partido, para bajar o contener la inflación. Y vos fíjate que Massa está conteniendo la inflación a fuerza de frenar la salida de dólares de los importadores, lo cual está provocando recesión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, evidentemente al no haber dólares efectivos, de reservas netas, entonces está usando reservas negativas en este momento, que son los encajes de los depositantes en dólares. Entonces, en este momento hay alrededor de 15.000 millones de dólares negativos y 15.000 millones de dólares de deuda a los importadores que le prometieron a los 180 días darle los dólares para que importen los insumos. Bueno, como no le están dando y evidentemente está sosteniendo esto más que no se le vayan mucho al dólar, pero a costa de que, como bien señalaste vos,
Esta es una olla a presión que en cualquier momento va a saldar y se va a profundizar más. Vos fíjate con la medida que tomó respecto de la categorización, de bajar la categoría cuarta del impuesto a la ganancia, justamente el impuesto más progresivo, y no tocar otro impuesto que son regresivos, como la actividad económica o como se llama acá en Salta, o ingresos brutos, o bajar la alícuota del IVA. Entonces está generando dos aspectos que van a impactar también en la inflación. Es decir, sigue el gasto público como consecuencia de los planes platita que está generando a través para la elección, y no, entonces está aumentando el gasto y evidentemente le caen los ingresos como consecuencia de este tema de impuesto a la ganancia, lo cual evidentemente no escuché a ningún gobernador, salvo al gobernador de Córdoba, quejarse porque es un impuesto del 62% comparticipable en las provincias, el resto de la provincia no dijeron nada. Bueno, entonces evidentemente, ¿esto qué va a ocurrir? Esto le va a costar al Estado 1 billón de pesos como consecuencia de la faltante de ingresos, lo cual evidente eso que significa que cuando te cuesta 1 billón de pesos, que es mayor emisión y como consecuencia mayor inflación, ¿no? Ahora, esto, digamos, indudablemente que ya las provincias atraviesan una situación difícil. Fíjate la reacción que han tenido cuando Massa tuvo esta, no sé si decir torpeza o error político de anunciar ese bono, que los gobernadores le salieron al cruce y terminaron todos oponiéndose a esto, porque ya atraviesan una situación insostenible, que además se les prive de los fondos que de este impuesto que ahora acaban de retocar. Bueno, esto no debe ser una buena noticia para las provincias que ya vienen seriamente comprometidas. Pero sin embargo las provincias que no son, que son oficialistas, digamos así, no dijeron nada, al contrario, hubo una reunión en Tucumán donde apoyaron las medidas de Massa. Entonces quiere decir que no les perjudica mucho o no le molesta mucho la actitud de Massa. Ahora, lo que preocupa es que un ministro candidato utilice los fondos de todos los argentinos para hacer política, ¿no? Evidentemente eso no corresponde, una falta de ética, y desde luego están haciendo cualquier cosa como para tratar de salvar el poder, ¿no? Pero bueno, la gente dirá otra cosa. Pero además, estimado amigo, esto va a haber proyecciones, no hay ninguna posibilidad. Vos fíjate, es muy probable que terminadas las elecciones el 22 de octubre haya otra devaluación, porque la devaluación que hizo es la que le venía pidiendo el fondo para corregir las distorsiones de los precios relativos de la economía y por supuesto la brecha cambiaria que existe en este momento, que da lugar a una cantidad de dólares que eso no existe, y esto lo tiene justamente para sostener que no se le vaya al dólar blue, o qué sé yo, se le disparen. Esto además le va a dificultar cumplir las metas que se había comprometido con el Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cuestión. Vos fíjate, recién recibí un informe de Estados Unidos, de una gente conocida, ya el Fondo Monetario cuestionó la medida del impuesto a la ganancia de Massa. Por eso, como yo te decía recién, en vez de buscar ingresos para bajar el déficit, al contrario, caen los ingresos y siguen los gastos como aumentando el déficit. Eso ya, el Fondo Monetario ya no le gustó nada, pero hay una cuestión acá que no nos engañemos. Vos fíjate, nunca el gobierno de Fernández y el ministro Massa cumplió con lo que se había comprometido con el Fondo Monetario. Sin embargo, el Fondo Monetario le sigue dando platita. ¿Para qué? Para que le pague a ellos después y no entre en un default que sería peor que, evidentemente, lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, por eso te digo, entonces yo te reto porque no cumplís conmigo, pero sin embargo te sigo dando plata. Bueno, una cosa rara, ¿no es cierto? Bueno, por eso te digo, y al no tener el tirón de oreja como debe ser, yo sigo haciendo lo mismo y lo que a mí me interesa para tratar de entrar al balotaje por lo menos en la próxima elección, ¿no? Ahora, Valeriano, una preocupación de tipo casi doméstica, te diría, es esto que hablábamos hace un rato, que se está sosteniendo la tapa de una olla a presión
que tiene ya una evolución, una ebullición, te diría, muy preocupante. Claro. Y que esto, digamos, de sostener los precios en arreglos para congelar precios hasta las elecciones. Entonces la pregunta lógica, indudable, es ¿qué va a pasar después? Porque va a tener que haber un solo aumento que compense todos los aumentos congelados de agosto, de septiembre, los de octubre, con una inflación de más de 2 dígitos. No sabemos a dónde vamos a ir a parar, como dice la Zamba, después de octubre, si esto se tiene que actualizar de golpe. Pero es que de por sí los precios justos no están funcionando. Vos fíjate, la carne aumentó el 60% en agosto, pero digamos, que impactó muchísimo en la inflación ahora, de que recién del 12,4%, impactó muchísimo el precio de la carne, pero vos fíjate que los precios justos, vos vas a las góndolas donde hay precios justos, que son en las grandes cadenas, y no hay productos. No hay los productos que se acordaron para mantener el precio justo. Y por otro lado, los almacenes de barrio, el interior del país, no tiene ese beneficio que tiene el AMBA, entre comillas, de los precios justos. Entonces, evidentemente, vos vas a un almacén o vas a un súper, lo que sea acá en Salta, y tienen precios totalmente diferentes. Y no de un peso, de mucho margen de diferencia que hay. Entonces, ¿por qué? Porque esto, ¿cómo ocurrió? Porque la devaluación, cuando vos haces una devaluación sin un programa, ocurre lo que ocurrió en la Argentina. Y evidentemente tiende a profundizarse. Vos fíjate, estimado amigo, a los jubilados por ley, que es la actualización que se hace trimestralmente, le aumentaron el 23,29% y le van a dar un bono de 37.000 pesos. Bueno, ¿cuánto fue la devaluación? 22,4%. O sea que ya la devaluación se comió el aumento a los pobres jubilados, que ya no dan más, evidentemente, y desde luego esto va a seguir profundizándose. Yo la verdad es que vi muchas crisis, pero como esta, que veo gente que no llega, que no come, o que come salteado, como se dice acá, evidentemente una cosa muy dura y dolorosa, ¿no? Valeriano, me quedé pensando lo que me decías, que claro, los precios justos llegan a las grandes cadenas, en los grandes supermercados, pero no a los almacenes, a los mini mercados y todo lo demás. ¿Está más o menos establecido en porcentajes de venta cuánto de las ventas de alimentos corresponden a los supermercados y cuánto a estos almacenes de barrio? Bueno, yo te digo una cosa, las grandes cadenas evidentemente son para los centros, la gente del centro, por decirlo así, que tiene un poder adquisitivo, ¿no es cierto?, tan deteriorado como la gente de los barrios, por ejemplo. ¿Me explico? Bien, pero vos fíjate que el consumo cayó casi un 7,6% en agosto. ¿Eso qué te quiere decir a vos? Cuando cae el consumo quiere decir que la gente, aún trabajando en blanco, hay un 35% de trabajadores en blanco que no llegan a fin de mes. Entonces calculamos, tenés una población de casi 5 millones de jubilados, con la mísera jubilación que tienen, ni siquiera le alcanza para comer ni hasta el día 12 o 15. Además, vos sabés que los jubilados los que más gastan sus ingresos son en los remedios. Los remedios subieron un 11,6%, digamos, en julio, y ahora se habla de un 12 o 13% en los remedios. Entonces, evidentemente, todo esto impacta mucho y, por supuesto, en el mal humor de la sociedad. Y desde luego, ¿no es cierto?, esto trae aparejado que vamos a seguir esperando cosas no gratas, porque no hay ningún plan ni nada por el estilo que nos diga o que nos permita ver un horizonte donde esto se calme o por lo menos se aquiete. No hay ninguno, al contrario, la inflación va a seguir siendo alta. Además, lo que vos dejás o frenás ahora es una inflación que guarda la basura bajo la alfombra, y en algún momento es una inflación reprimida y en algún momento tiene que salir a flote. Pero eso evidentemente es una bomba de tiempo. Claro, exactamente, por eso evidentemente este es un polvorín que lamentablemente va a seguir activo hasta inclusive cambiando la presidencia, porque el próximo presidente que venga, por un gran equipo económico que tengan,
¿no es cierto? Evidentemente requiere de un tiempo, que para esto ir acomodándolos, como dicen el dicho, los melones en el camión. Y además, evidentemente, es más fácil destruir que construir. Entonces vos para construir te lleva más tiempo y tenés que tener la suficiente capacidad para que la gente lo entienda y lo acepte, pero con un horizonte que, digamos, que la gente estima que va a haber una luz al final del túnel. No hay otra forma. Además tenés que realizar acuerdos evidentemente que necesitan que ese acuerdo sea prácticamente un acuerdo tipo de la Moncloa, pero bueno, en la Argentina evidentemente cuesta mucho eso, los acuerdos, porque acá cada uno tira agua para su molino, pero además, evidentemente, acá la política, no hay política de Estado, y desde luego al no haber política de Estado, el presidente que asume empieza a criticar al anterior, y si hizo cosa buena el anterior, en vez de profundizarla, mejorarla o continuarla, no, la destruye porque evidentemente la hizo el anterior. Te doy un caso de Vaca Muerta. Macri dejó listo para que hicieran la licitación, que si se hubiera hecho, si hubiera continuado, no hubiéramos ahorrado $12.000 millones de la importación. Un error recurrente, ¿no? Que nos cuesta muchísimo. Eso nos pasa, por eso te digo. Además, vos fíjate, te doy otros datos, estimado amigo. La inflación de los países vecinos, que también sufrieron la guerra, que también sufrieron la pandemia, y desde luego también sufrieron sequía, etcétera, etcétera. Te doy el caso, el que más alta tuvo la inflación en agosto fue Bolivia, el 0,39%. Todo el resto es 0,3, 0,5, todo así, incluso deflación como el caso de Paraguay, menos 0,3%. Bueno, los números son realmente dolorosos para nosotros. Valeriano, te agradezco muchísimo habernos atendido hoy día. Gracias muy amable. a vos y saludo a tu audiencia y a tu equipo. Muchas gracias. Y, bueno, feliz milagro para todos. Lo mismo, igualmente, y un abrazo. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.